El afecto se asemeja a la bruma de la mañana sobre la cumbre, plácido, tranquilo y aparentemente eterno. Sin embargo, conforme el sol se eleva, la bruma se desvanece, dejando al descubierto la roca desnuda e inmutable que yace debajo. ¿Por qué se transforma el afecto? Porque los individuos que una vez te observaron con ternura, de repente se alejan con fría indiferencia. En la filosofía zen budista, la transitoriedad es una de las verdades fundamentales de la existencia. Todas las cosas, incluyendo los sentimientos, los vínculos y las conexiones emocionales, están sujetas a la transformación. Buda una vez expresó: de la misma manera que un río nunca se aferra a las orillas por las que fluye, así el corazón se desplaza de un estado a otro. Cuando alguien deja de amarte, no lo proclama de manera rimbombante. En lugar de eso, lleva a cabo dos gestos, dos movimientos sutiles pero significativos, que marcan el final de lo que alguna vez existió. Para entenderlos, adentrémonos en una historia, una parábola en que trata sobre el amor, la pérdida y la sabiduría de saber soltar. Pero antes, no olvides suscribirte al canal Ecos del Buda para que no te pierdas los próximos videos sobre desarrollo personal y espiritual. Ahora, empecemos. Existió un hombre, un viajero de mente reflexiva y carácter sereno, cuya vida transcurría en la búsqueda de entender lo más profundo del corazón. Había experimentado el amor, sentido su abrazo cálido y creído en su perpetuidad. Sin embargo, un día, la persona a la que amaba, aquella que en su momento tomaba su mano con una certeza tranquila, empezó a transformarse. Al principio, fue algo leve, como la primera hoja que se desprende de un árbol antes de que el otoño se haga presente por completo. Pero, con el paso del tiempo, esos cambios se volvieron imposibles de ignorar. Las conversaciones se volvieron escasas, los intercambios de miradas más fugaces, y entre ellos, el ambiente se cargó con el peso de lo no expresado. En busca de sabiduría, el viajero decidió consultar a un viejo monje que residía en las montañas, un hombre cuya presencia era similar al agua tranquila, apacible, contemplativa y llena de misterios ocultos. «Maestro», preguntó el viajero, «me preocupa que el amor se me esté escurriendo de entre los dedos. Aquella que antes compartía mi camino, ahora avanza por delante de mí, ajena a mi presencia. ¿Debo seguirla o no? ¿En qué he fallado?» El anciano monje cerró los ojos brevemente y luego respondió: «Cuando el amor se apaga, no se va como el humo que se dispersa en el aire. Se aleja gradualmente, como la marea que se retira y deja al descubierto la arena que siempre estuvo oculta. Hay dos reacciones comunes en las personas cuando ya no te aman. Si prestas atención, podrás percatarte de ellas». El monje condujo al viajero a un pequeño jardín, donde un árbol alto se erguía, sus ramas extendidas proporcionando sombra. Un pájaro descansaba entre sus ramas, cantando con alegría. «¿Notas a este pájaro?», preguntó el monje. El viajero asintió. «Mira ahora». El monje movió suavemente la mano y el pájaro, al percatarse del movimiento, emprendió el vuelo. «El amor», comentó el monje, «es similar a este pájaro. Cuando se siente a gusto, permanece, canta y se instala en tu presencia. Pero cuando no lo está, se aleja. Al principio, de manera discreta, ya no se acercará a ti como antes. Su risa será menos espontánea. Sus palabras ya no fluirán con facilidad, sino que caerán lentamente, como las últimas gotas de un recipiente vacío. Esta es la primera señal. Cuando alguien deja de amarte, empieza a alejarse, aunque su presencia física siga siendo la misma». El viajero arrugó el rostro. «¿Pero por qué? ¿Por qué no simplemente me lo dice? ¿Por qué esta retirada paulatina en vez de ser directo?». El monje respondió con una sonrisa suave: «Porque ellos mismos siguen descubriendo la verdad. El amor no se desvanece de inmediato. Se extingue como la última chispa de un fuego que se apaga. No es que una persona se despierte un día y decida dejar de amar. Más bien, con el tiempo, su corazón se convierte en un viajero en silencio, alejándose mientras su cuerpo sigue presente». El viajero bajó la vista, sintiendo el peso en su pecho. «Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir tras ellos? ¿Debería suplicarles que se queden?». El monje negó con la cabeza.
¿Seguirías al ave que ha volado lejos? ¿Le pedirías al árbol que mantuviera sus hojas cuando ya están cayendo? No, querido viajero, cuando el amor se aleja, no lo persigas. Respeta su partida. El amor que se obliga a quedarse deja de ser amor y se convierte en un prisionero en la celda del corazón. El viajero dejó escapar un suspiro, percibiendo como las palabras del monje caían sobre como una carga, pero aún no había encontrado la respuesta que buscaba. ¿Y qué más? ¿Qué hacen las personas cuando el amor se desvanece? El monje lo condujo más profundo en el jardín, donde un estanque permanecía quieto y transparente, reflejando el cielo. «Observa el agua», dijo el monje. El viajero se agachó y observó su reflejo, aunque de una manera algo alterada. Mientras el agua se movía suavemente, el monje recogió una pequeña piedra y la lanzó al estanque. El agua vibró, el reflejo se deshizo y, en su lugar, surgió una imagen nueva, distorsionada y ajena. «Cuando alguien deja de amarte», comentó el monje, «no solo se aleja de ti, sino que también se transforma en otra persona. La persona que antes disfrutaba de tus chistes, que solía buscar tu compañía, ahora se siente ajena. Su apariencia sigue siendo la misma, pero su alma ya no está contigo. Sus palabras han perdido su calidez. Su contacto ya no tiene el mismo valor. Esa es la segunda señal. La persona que conocías ha desaparecido, dejando en su lugar a alguien distinto». El viajero cerró los puños. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que el amor cambie tanto a alguien? El monje lo observó con una paciencia infinita, porque el amor es lo que nos define. Al amar, dos seres se conectan profundamente, como dos árboles que crecen juntos. Pero cuando el amor se disuelve, las raíces se separan. Buscan otro terreno, otro cielo. Lo que realmente lloras no es solo la ausencia del amor, sino la desaparición de quien esa persona llegó a ser. Los ojos del viajero se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando esto ocurre? ¿Cómo se enfrenta a una pérdida así? El monje suspiró profundamente, como si absorbiera la pena del viajero y la liberara con serena calma. No hagas nada. Acepta que todo en la vida es transitorio. Acepta que el amor, al igual que las estaciones, debe transformarse. No busques lo que ya se ha ido ni llores por lo que ha cambiado. En lugar de eso, mantente en quietud, como un estanque cuando las ondas se disipan, y descubrirás la verdad. ¿Y cuál es la realidad? El monje sonrió y, con una mirada llena de sabiduría y entendimiento, respondió: «La realidad es esta. El amor no te pertenece. Nunca lo retuviste. Pasa a través de ti. Te toca, te transforma, pero no te pertenece. Cuando el amor se aleja, no te aferres. En lugar de eso, inclínate con respeto, agradece por el tiempo compartido y deja que se marche, como la última hoja al caer el otoño». Con esta comprensión, el viajero ya no lloró ni se lamentó por lo perdido. Volvió a mirar el estanque y vio cómo el agua regresaba lentamente a la calma. Ahora comprendía que el amor no es algo que se posee, sino un visitante, y cuando se va, no se debe cerrar la puerta, sino hacer una reverencia y dejarlo marchar. El viajero no concluyó su travesía en el monasterio, ni su aprendizaje terminó con las palabras del monje. El sendero ante él era extenso, serpenteando a través de valles llenos de recuerdos y montañas de deseo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada paso se sentía más liviano que el anterior. La carga de la pérdida no había desaparecido, pero se había transformado en algo diferente, algo más suave, algo que podía soportar sin quebrarse bajo su peso. No fue el sufrimiento por la partida del amor lo que se redujo, ni la realidad de haber sido dejado atrás. Lo que cambió fue su relación con el amor en sí. Dejó de verlo como algo que debía poseer, como un bien que podía perder. En lugar de eso, empezó a percibir el amor tal como lo había descrito el monje, como un río, un ave, una estación. En sus enseñanzas, el sufrimiento, el duque, surge de nuestro deseo de aferrarnos a lo que, por su naturaleza, es efímero. Buscamos lo permanente en un mundo donde nada lo es. Anhelamos estabilidad en un reino donde todo cambia, se desplaza y desaparece. Esa es la razón por la que la pérdida del amor causa tanto dolor, porque sentimos que hemos perdido algo que debía haber sido eterno.
Pero en realidad, el amor nunca nos perteneció lo suficiente como para perderlo. Las dos señales que indican el final del amor: alejarse y transformarse en una persona distinta, no son actos de maldad ni traiciones. Son simplemente el resultado inevitable de la naturaleza efímera de las relaciones. Cuando el amor se desvanece, las personas se distancian, dejan de buscar la cercanía, y su risa ya no se disfruta de la misma forma. Esta ausencia causa dolor, pero dentro de ese dolor hay sabiduría. Nos muestra que el amor no es solo palabras o promesas, sino también acciones, presencia y energía. El amor no puede persistir cuando la presencia se ha ido. Si alguien ya no desea compartir su ser contigo, es porque su corazón ya se ha ido. Sin embargo, esta retirada también es una forma de regalo. Es el universo mostrándote que es hora de soltar. Es una indicación de que el amor no puede ser forzado, ni mendigado, ni exigido. Si alguien ha decidido alejarse, no lo sigas. En cambio, vuelve la atención hacia ti mismo. Permítete estar con tu dolor. No lo evites. Míralo, compréndelo. Al hacerlo, empezarás a sanar. La segunda señal es aún más difícil, ya que no solo implica separación, sino también un cambio. La persona que antes amaba, la que conocía tu alma, ahora parece ajena. Se ríe de cosas distintas, habla con una voz diferente y camina por un camino que ya no te involucra. ¿Por qué ocurre esto? Porque el amor nos cambia. Cuando dos personas se quieren, comparten vivencias, pensamientos y sentimientos que moldean quienes son. Pero cuando el amor desaparece, empiezan a transformarse nuevamente, esta vez distanciados. Este cambio no es una acción malintencionada, es simplemente la naturaleza manifestándose. Así como una oruga no permanece siendo oruga para siempre, las personas tampoco se mantienen en el mismo estado emocional de forma eterna. Evolucionan, a veces juntos, a veces por separado. Cuando observes este cambio, no te opongas a él. Trata de recordarles quiénes eran. Esa persona ha desaparecido. Ahora, inclina la cabeza ante la persona en la que se ha transformado y deja que siga su rumbo. Uno de los retos más grandes que plantea la transitoriedad del amor es aprender a liberar, sin ira, sin rencor, sin aferrarse a la amargura. La sabiduría budista enseña que el resentimiento es como sostener un carbón ardiente con el propósito de herir a alguien. Al final, quien se quema eres tú. Entonces, ¿cómo se libera el amor cuando ya no desea quedarse? Se honra lo que fue, sin centrarse en el dolor de la pérdida. Se recuerda la belleza de lo que existió, agradeciendo los momentos de amor porque fueron genuinos. No sigas al ave. Si alguien ha decidido alejar su amor, déjalo ir. Perseguirlo solo genera sufrimiento. Libera el apego, no el amor. El amor no necesita estar atado a la posesión. Puedes seguir amando a alguien y aún dejarlo ir. Amar no significa aferrarse, sino desear su felicidad, incluso si esa felicidad no incluye tu presencia. Mira hacia tu interior. Muchas veces, cuando sentimos el dolor de perder el amor, pensamos que hemos perdido una parte esencial de nosotros mismos. Pero eso no es cierto. Sigue siendo completo. El amor no te completó. Solo reflejó el cariño que ya existía dentro de ti. Al final de su trayecto, el viajero llegó a un imponente río. Se quedó a orillas de este y observó cómo el agua fluía sin detenerse. Pensó en la persona que lo había dejado, en el sufrimiento, el deseo y las noches llenas de preguntas sin respuestas. Y entonces, al observar el río, lo comprendió. El amor no se había ido, solo había adoptado una nueva forma. El amor que antes experimentó se transformó en algo diferente, una enseñanza, un recuerdo, un elemento de su desarrollo personal. El amor se había ido, pero al marcharse, también lo había formado. El amor que antes reflejaba en los ojos de otro ahora habitaba en su propia mirada. El amor no se extinguió, solo cambió de lugar. Como es inevitable que ocurra con esta claridad, el viajero no derramó lágrimas, ni se sumió en el dolor por lo perdido. En cambio, bajó la cabeza, no ante la falta, ni ante el sufrimiento, sino ante el amor en sus diversas expresiones, y continuó su camino, no en busca de amor, sino en su aceptación plena, sin importar cómo se manifieste o a dónde lo conduzca.
porque el amor no es algo que se pueda poseer, sino algo que se experimenta. Espero que este video te haya resultado agradable. Recuerda suscribirte al canal para ver más contenido similar. Nos vemos en el siguiente video. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han buscado comprender el sentido de su existencia, indagando sobre quiénes somos en realidad y cómo lograr una vida verdadera y satisfactoria. Carl Jung, uno de los mayores pioneros en el estudio del inconsciente, nos transmitió una enseñanza profunda que sigue teniendo un impacto considerable. En cada individuo reside una faceta olvidada, una parte de su ser que quedó relegada a la niñez y que afecta de manera silenciosa todas sus decisiones, sentimientos y vínculos. Muchos individuos viven sin ser conscientes de que su niño interior sigue presente, esperando ser visto, escuchado y sanado. Jung nos mostró que nuestra mente está formada por diversas partes, y una de las más influyentes es esa dimensión infantil que llevamos dentro. Cuando esta niña interior sufre una herida, ya sea por rechazo, abandono o dolor, esa marca se transforma en una sombra que, sin que lo notemos, influye en nuestra vida adulta. Sin ser conscientes, caemos en ciclos de conductas repetitivas, reaccionamos de manera exagerada en ciertos momentos y sentimos un vacío profundo que parece imposible de llenar. Piensa por un instante en lo que era ser esa niña otra vez. Rememora cómo te sentías cuando no tenías temor de mostrar lo que sentías, cuando tenías fe en el mundo y la vida te parecía llena de maravillas. ¿En qué momento dejaste de ser así? ¿Cuándo comenzaste a pensar que era necesario ocultarte, resguardarte o cambiar para ser aceptada? Jung nos explica que estas vivencias no se desvanecen, sino que quedan guardadas en el inconsciente, afectando cada decisión que tomamos. Esa niña interna no permanece en el pasado, se hace presente en cada vínculo que estableces en el presente. Es posible que hayas observado que, aunque trates de cambiar, continúas atrayendo parejas que te generan inseguridad, que no te aprecian o que te dejan con la sensación de que nunca eres suficiente. O tal vez, en el entorno profesional, te resulta difícil establecer límites. Tienes la sensación de que necesitas esforzarte demasiado para obtener el reconocimiento que mereces o cualquier comentario negativo te afecta más de lo que sería esperado. Todas estas respuestas tienen su origen en un lugar más profundo, las cicatrices de tu niña interior. Jung identificó que la única forma de liberarnos de estos comportamientos es confrontarlos directamente. En vez de hacer caso omiso de esa niña interna o de reprimir su sufrimiento, es necesario brindarle un espacio donde pueda hablar, expresarse y sanar. Al hacerlo, ocurre algo sorprendente. Nuestra forma de ver el mundo cambia, nuestras relaciones se transforman y la vida ya no parece una lucha interminable. Tal vez te preguntas, ¿cómo se sana la niña interior? La respuesta está en la reflexión personal y en la aceptación de tu propia historia. Primero, es fundamental reconocer su existencia. Siempre que experimentes miedo irracional, inseguridad o una tristeza intensa, en lugar de reprimirlo, pregúntate, ¿qué aspecto de mí está viviendo esta sensación? ¿De dónde proviene este sentimiento? En ocasiones, la respuesta puede llevarte a recuerdos de tu niñez, a situaciones en las que sentiste que no era suficiente o que debías cambiar para ser querida. Jung hablaba sobre la influencia de los símbolos y el lenguaje del inconsciente. Con frecuencia, nuestra niña interior se expresa a través de sueños, emociones o incluso de patrones que se repiten en nuestra vida. Si te detienes a observar, notarás que hay situaciones que parecen regresar una y otra vez, como si la vida estuviera tratando de comunicarte algo que aún no estás lista para oír. Curar a tu niña interior no es algo que se logre en un solo día. Es un compromiso continuo contigo misma. Implica dejarte experimentar lo que antes sentías que debías esconder. Es brindarte cariño y compasión, hablándote con la suavidad con la que consolarías a una niña pequeña temerosa. Significa permitirte disfrutar, reír sin temor a la crítica y acercarte a la esencia más auténtica de ti mismo. Al comenzar ese proceso, sucede algo increíble. Tu esencia femenina se libera. Jung afirmaba que todos los seres humanos tienen una parte masculina y una femenina. La energía femenina no tiene que ver con el género, sino con una cualidad profunda del ser. Es la habilidad de recibir, de fluir con la vida, de nutrir y crear desde el corazón.
Sin embargo, cuando nuestra niña interior está herida, esta energía se bloquea. Nos volvemos rígidas, desconfiadas y nos resulta difícil abrirnos completamente a la vida y al amor. El mundo actual nos ha enseñado a ser resilientes, autónomas y autosuficientes. Si bien estas características son valiosas, cuando se llevan al límite, nos alejan de nuestra verdadera naturaleza femenina. Nos habituamos a vivir en un estado de vigilancia constante, siempre en modo de defensa, sin darnos el permiso de simplemente existir. Jung nos señala que la verdadera fortaleza no reside en aislarnos, sino en permitirnos experimentar nuestras emociones, en abrazar la vulnerabilidad con sabiduría y en restablecer el vínculo con nuestra intuición. La curación de la niña interior es fundamental en este camino. Actúa como el puente que nos guía hacia nuestra autenticidad. Cuando esa niña se siente protegida, cuando sabe que no será rechazada ni abandonada, encuentra el valor de expresarse sin temor. Esa es la verdadera esencia femenina en su forma más genuina. Una energía atrayente, fuerte y creativa que no tiene que pelear ni probar nada, porque simplemente existe. Cada avance que haces en el proceso de sanar a tu niña interior te acerca a una vida más genuina. Sin embargo, este recorrido demanda coraje, ya que te obliga a enfrentar esas heridas que has intentado evitar. Implica dejar de depender de la aprobación externa y comenzar a ofrecerte a ti misma el amor que siempre has deseado. Jung nos mostró que el proceso de individuación, el camino hacia la realización personal, no se trata de transformarnos en algo diferente, sino de redescubrir quiénes hemos sido siempre antes de que el mundo nos dictara lo que debíamos ser. Conforme sanas, experimentarás transformaciones significativas en tu vida. Comenzarás a rodearte de personas que realmente te aprecian, porque ya no tolerarás menos de lo que mereces. Dejarás de depender de la validación externa, ya que comprenderás que eres suficiente tal y como eres. Lo más relevante es que podrás volver a saborear la vida con plena conciencia y satisfacción. Este no es un camino inmediato ni constante. Habrá momentos en los que experimentarás tranquilidad y otros en los que sentirás que has dado un paso atrás. Pero cada avance importa. Cada vez que optas por tratarte con cariño en vez de con juicio, cada vez que eliges prestarte atención en lugar de desoírte, estás sanando. Esa sanación no solo cambia tu vida, sino que también influye en las generaciones venideras. Cuando una mujer sana a su niña interior, destruye los patrones heredados de generación en generación y se convierte en una fuente de inspiración para las demás, demostrando que es posible vivir desde la autenticidad y el amor propio. La interrogante es, ¿estás preparada para dar ese primer paso? ¿Estás dispuesta a mirar en tu interior y acoger a esa niña que ha estado esperando ser reconocida y amada? La respuesta está dentro de ti y el momento para comenzar es ahora. El proceso de sanar a la niña interior no se trata solo de revivir el pasado, sino de cambiar la manera en que te relacionas contigo misma. Hoy en día, muchas personas asocian la sanación con revivir las heridas, pero en realidad se trata de otorgarles un nuevo sentido. Jung nos enseñó que la mente posee una extraordinaria capacidad de autorrecuperación, siempre y cuando le permitamos integrar aquello que hemos reprimido durante los años. Hemos aprendido a pasar por alto nuestra propia voz. Fuimos educadas en un entorno que nos enseñó que teníamos que ser fuertes, que no debíamos mostrar vulnerabilidad, que era necesario adaptarnos a las expectativas de los demás para recibir amor o aceptación. Sin embargo, cada vez que lo hicimos, cada vez que nos traicionamos para encajar, nuestra niña interna se sintió rechazada. Ese rechazo, aunque no siempre lo percibimos de manera consciente, continúa influenciando nuestras elecciones, nuestras conexiones y la forma en que vemos el mundo. Si prestas atención, notarás que muchas de las reacciones que experimentas hoy no provienen de la mujer adulta que eres ahora, sino de esa niña que sigue buscando seguridad. Quizás has sentido una cierta inquietud cuando alguien se aleja, como si, en el fondo, temieras ser dejada atrás. Tal vez evitas los desacuerdos a toda costa porque, cuando eras pequeña, aprendiste que mostrar tus sentimientos podía ocasionar rechazo. O tal vez te has vuelto tan independiente que te resulta difícil pedir ayuda, porque en algún momento pensaste que no podías confiar en nadie. Jung destacaba la importancia de integrar la sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar. En muchas mujeres,
La niña interior herida se transforma en una sombra poderosa. Se oculta tras la independencia excesiva, el perfeccionismo y el temor a mostrarse vulnerable. Pero, por mucho que intentemos suprimirla, siempre logrará salir a la superficie. Puede hacerlo a través de relaciones destructivas, patrones repetitivos o incluso enfermedades físicas, ya que cuerpo y mente están íntimamente conectados, y todo lo que no sanamos emocionalmente acaba manifestándose de alguna manera. Sanar implica darle espacio a esa niña interior, dejar que exprese lo que no pudo en su momento. En muchas ocasiones, escribirle una carta, hablarle en voz alta o visualizarla para decirle lo que necesitaba escuchar puede ser un punto de inflexión. Aunque es un gesto simbólico, Jung nos enseñó que el inconsciente se comunica a través de símbolos, y al cerrar esos capítulos de pasado, liberamos la energía que permaneció cautiva en ellos. Al sanar nuestra niña interna, también renovamos nuestra energía femenina, ya que la verdadera naturaleza de lo femenino no radica en la fragilidad ni en la debilidad, sino en la habilidad para recibir, para sintonizar con la intuición y para crear desde lo más profundo del corazón. Cuando nuestra niña interior está lastimada, esa energía queda bloqueada. Nos volvemos inflexibles, cautelosas y perdemos conexión con nuestra intuición. Sin embargo, al sanar, al aprender a cuidar de nosotras mismas en lugar de depender de otros para hacerlo, restablecemos ese vínculo con nuestra esencia más profunda. Esto no quiere decir que no volvamos a experimentar miedo o incertidumbre. El proceso de curación es constante, un recorrido de descubrimiento personal y evolución. La diferencia radica en que, en vez de permitir que nuestras heridas guíen nuestra existencia, aprendemos a gestionarlas con conciencia. En lugar de reaccionar impulsivamente desde el sufrimiento, actuamos con la sabiduría adquirida. Y en lugar de buscar aprobación externa, nos la otorgamos a nosotras mismas. Este proceso no solo influye en nuestra relación con nosotras mismas, sino también con el entorno que nos rodea. Al sanar nuestra niña interior, transformamos la manera en que interactuamos con los demás. Dejamos de aceptar lo mínimo, dejamos de conformarnos con vínculos que nos agotan. Nos volvemos más exigentes, no por temor, sino por amor propio, porque cuando conocemos nuestro valor y hemos aprendido a satisfacer nuestras propias necesidades, dejamos de buscar que otros lo hagan por nosotras. Jung afirmaba que el objetivo de la vida es la individuación, lo que implica llegar a ser quienes realmente somos, sin disfraces ni influencias externas. Sin embargo, este proceso solo puede llevarse a cabo cuando nos animamos a explorar nuestro interior, cuando dejamos de evadirnos a nosotras mismas. Sanar a nuestra niña interior es uno de los pasos clave en este recorrido. Es posible que este proceso haga aflorar sentimientos que habías guardado en lo más profundo por mucho tiempo. Al principio, podrías sentir rechazo, como si una parte de ti deseara seguir dejando atrás lo vivido. Pero ten presente que cada emoción que emerge es una oportunidad para sanar. En lugar de esquivarla, permítete sentirla, observarla y darle el espacio que necesita. Con el tiempo, notarás cómo esa niña interior empieza a recuperar la confianza en ti. El mundo exterior es un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Si deseamos cambiar nuestra vida, si buscamos vivir con más amor, paz y autenticidad, lo primero que debemos hacer es trabajar en nuestro interior. La excelente noticia es que nunca es tarde para comenzar. Tu niña interior sigue esperando por ti, y cuando finalmente le brindes el amor que siempre ha necesitado, te darás cuenta de que todo lo que has estado buscando en el exterior siempre ha estado dentro de ti. Al momento en que empieces a sanar a tu niña interior, todo en tu vida comenzará a transformarse. El cambio no ocurre de inmediato, pero es algo transformador. Al principio, puede surgir cierta resistencia, ya que nuestra mente no está acostumbrada a ser escuchada. Jung mencionaba cómo la psique desarrolla mecanismos de protección para evitar el sufrimiento, y uno de los más frecuentes es la distracción. Con frecuencia, cuando estamos a punto de confrontar nuestras emociones, buscamos maneras de escapar, refugiándonos en el trabajo, en relaciones problemáticas o en el entretenimiento constante. El dolor no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Permanece en nuestro cuerpo, mente y alma, esperando ser reconocido.
Un claro indicador de una niña interior herida es esa sensación de vacío, esa impresión de que algo falta, de que, por más que intentes, siempre hay un espacio vacío en tu interior. Numerosas personas tratan de llenar ese vacío a través de relaciones, éxitos o buscando aprobación externa, pero Jung nos enseñó que ese vacío no debe completarse con elementos externos. Es una llamada del inconsciente, una señal de que hay aspectos de uno mismo que han sido ignorados y necesitan ser reintegrados. Al comenzar a sanar, empiezas a notar cómo se transforman tus emociones. Al principio, podrías experimentar tristeza, melancolía o incluso rabia. Estas emociones no son perjudiciales, son simplemente el modo en que tu mente inconsciente revela lo que ha estado guardado. En lugar de reprimirlas, date permiso para sentirlas, escribir sobre ellas o reflexionar en silencio. Cada vez que lo hagas, estarás liberando la energía que quedó estancada en el pasado. Un elemento importante en ese proceso es aprender a distinguir la voz de tu niña interior de la voz de tu ego. Jung describía el ego como esa parte de nuestra psique que intenta cuidarnos, pero que frecuentemente nos retiene en comportamientos restrictivos. La voz del ego suele ser exigente, perfeccionista y llena de miedo. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos confiar en los demás, que debemos seguir defendiéndonos. Sin embargo, la voz de la niña interna es distinta. Es más pura, más emocional y más auténtica. Es la voz que expresa el deseo de amor, de ser vista, de ser escuchada. A medida que te recuperas, comienzas a percatarte de que tu intuición se vuelve más nítida. Jung describía el inconsciente como una fuente interminable de sabiduría, pero para conectarnos con ella, debemos aprender a escucharla. En muchas ocasiones, las respuestas que buscamos en el exterior ya residen en nuestro interior, pero el bullicio del mundo externo nos impide oírlas. Al reconectar contigo misma, esa voz interior se hace más nítida. Comienzas a tener más confianza en ti, en las decisiones que tomas y en cómo te sientes. Las relaciones también experimentan transformaciones. Algo realmente revelador de este proceso es comprender que muchas de las interacciones que has tenido no se trataban tanto de los demás, sino de las heridas no sanadas que llevas dentro. Quizás te has percatado de que atraes a personas similares una y otra vez, o que ciertas circunstancias tienden a repetirse con diferentes individuos. Jung nos explicó que esto no es una simple casualidad. Es el inconsciente intentando revelarnos algo. Cuando una herida no ha sido curada, tendemos a reproducir inconscientemente la misma situación que la causó, con la esperanza de que esta vez el desenlace será distinto. Por esta razón, muchas personas se sienten atraídas por relaciones que replican los mismos patrones que vivieron en su infancia, no porque deseen sufrir, sino porque su inconsciente busca encontrar una solución. Sin embargo, la verdadera resolución no se logra repitiendo la misma historia con alguien más. Se alcanza a través de la toma de conciencia, al transformar la narrativa y sanar desde lo más profundo. Cuando comienzas a sanar, dejas de atraer vínculos fundamentados en la falta. Dejas de depender de la validación externa porque aprendes a reconocer tu propio valor. Y cuando esto ocurre, las personas a tu alrededor también cambian. Comienzas a rodearte de aquellos que están alineados con tu evolución, que te respetan y que te aprecian por lo que eres en realidad. Sin embargo, la transformación más significativa se da en la conexión que establecemos con nosotras mismas. Jung afirmaba que la auténtica individuación, el viaje hacia convertirnos en nuestra versión más genuina, solo es posible cuando abrazamos todos los aspectos de nuestra psique, incluidas las partes que hemos repudiado. Sanar a la niña interior es un paso esencial en este camino. A medida que avances en este camino, es probable que descubras que muchas de las creencias que tienes sobre ti misma no provienen realmente de ti. Puede ser que hayas crecido pensando que no eras lo bastante buena, inteligente o valiosa. Pero, ¿de dónde surge esa percepción? A menudo, estas creencias son absorbidas en la infancia, influenciadas por las experiencias que vivimos y por la forma en que interpretamos el mundo en ese entonces. Sin embargo, no se trata de certezas inamovibles. Son relatos que pueden ser reescritos. Sanar es tomar la decisión consciente de qué historia deseas contar sobre ti misma. Es dejar atrás el guión del pasado y crear uno nuevo,
fundamentado en el amor propio, la aceptación y la autenticidad. Y cuando tomas esa decisión, todo en tu vida comienza a ajustarse de una manera que jamás habías vivido.